Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a este espacio de curiosidades, descubrimientos y, por qué no decirlo, un poquito de picardía. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de que estén aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por este canal, te doy la bienvenida de todo corazón y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya eres parte de esta comunidad, qué bueno que regresaste. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos les va a sacar una que otra ceja levantada. No es para menos porque vamos a hablar de la libido, esa fuerza vital que nos impulsa, nos conecta y a veces, nos vuelve un poquito locos. Pero no vamos a quedarnos en la superficie, no señor. Hoy vamos a desnudar el libido, vamos a verla sin tapujos, sin complejos, sin censura. Vamos a explorar cada rincón, cada matiz, cada detalle que hace de esta energía algo tan poderoso y misterioso a la vez. Y para hacerlo aún más fascinante contaremos con la compañía de Francesca, esa gurú del amor, esa experta en las emociones y sobre todo, esa mujer que no le tiene miedo a hablar de estos temas. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, anécdotas jugosas y sobre todo, mucha transparencia. Si este tema te intriga, si alguna vez te has preguntado qué es exactamente la libido, cómo funciona, cómo influye en tu vida, o cómo puedes potenciarla, este es tu vídeo. Así que acomódate, ponte cómodo, relájate y déjate llevar por esta aventura que está a punto de comenzar. No olvides antes de que empecemos darle un vistazo al botón de me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. Que la libido nos acompañe. Y bueno, para empezar, ¿qué es exactamente la libido? La definición más básica, la que podríamos encontrar en un diccionario, nos diría que es el deseo sexual. Pero como todo lo que tiene que ver con el ser humano, la cosa es mucho más compleja. La libido es en realidad una fuerza vital, una energía que nos impulsa hacia el placer, hacia la conexión con otros, hacia la propia satisfacción. No es solo sexo, aunque el sexo es una de sus manifestaciones más evidentes. Es esa chispa que nos hace sentir vivos, esa curiosidad que nos impulsa a explorar, ese deseo que nos motiva a buscar experiencias que nos hagan sentir plenos. Imagínate que la libido es como un río que fluye dentro de nosotros, a veces con mucha fuerza, a veces con más calma, a veces incluso se seca un poquito. Y ese flujo, esa intensidad, varía de persona a persona, y hasta en la misma persona a lo largo de su vida. No hay una fórmula mágica para medirla, no hay un nivel perfecto de libido. Lo que es normal para una persona, puede ser poco o mucho para otra. Y eso, amigos, es completamente válido. Así que lo primero que quiero que graben en sus corazones es que no hay una forma correcta de sentir la libido. Lo que importa es que te conozcas, que sepas cómo funciona esa energía en tu cuerpo, que la entiendas y que la uses para vivir una vida más plena y placentera. Ahora, hablando un poco más sobre el mecanismo de la libido, es importante entender que es un proceso complejo que involucra el cerebro, las hormonas y las emociones. No es simplemente un interruptor que se enciende y se apaga. El cerebro juega un papel fundamental, ya que es el encargado de interpretar los estímulos, los pensamientos y las emociones que pueden despertar nuestro deseo. Las hormonas, por su parte, son las responsables de regular los procesos fisiológicos que están relacionados con la libido. La testosterona, tanto en hombres como en mujeres, es la hormona clave, pero también otras hormonas como el estrógeno y la progesterona influyen en este proceso. Y por último, las emociones son el combustible que impulsa el deseo. Si estamos estresados, ansiosos o tristes, es muy probable que nuestra libido disminuya. Por el contrario, si estamos relajados, felices y conectados con nosotros mismos, es más fácil que nuestro deseo se despierte. Es como un delicado equilibrio entre todos estos factores. Y cuando uno de ellos falla, toda la maquinaria puede tambalear. Y aquí es donde entra Francesca, nuestra experta en este fascinante mundo de la libido. Francesca, te doy la bienvenida al canal. ¿Cómo estás? Gracias, tu nombre, es un placer estar aquí contigo y con toda esta maravillosa audiencia. Me encanta que estemos hablando de este tema tan importante y a menudo tan incomprendido. Y tienes toda la razón, la libido es mucho más que simple deseo sexual. Es una fuerza vital que nos conecta con nuestra propia sensualidad, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Y como bien dijiste, no hay una forma correcta de vivir la libido. Lo importante es que cada persona explore su propio deseo, sus propias fantasías, sus propios límites, sin juicios ni culpas.
Y creo que es muy importante desmitificar algunas ideas erróneas que existen en torno a este tema. Por ejemplo, la creencia de que la libido de los hombres es siempre más alta que la de las mujeres, o que las personas mayores no sienten deseo sexual. Todo eso son mitos. Cada persona es un mundo y su libido es única y personal. Y también es importante recordar que la libido fluctúa a lo largo de la vida. Es normal que en algunos momentos nos sintamos más deseosos que en otros, y que factores como el estrés, la edad, las hormonas o los medicamentos puedan influir en nuestro deseo. Así que en lugar de juzgarnos o compararnos con otros, creo que lo más importante es aceptarnos y aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Y creo que una de las cosas más importantes a recordar es que la libido no es una obligación, no es algo que debamos forzar. El deseo tiene que nacer de la conexión, del placer, del disfrute. No tiene que ser una tarea, no tiene que ser algo que hacemos por obligación. Y una cosa que me parece fundamental, es que la comunicación es clave. Hablar con nuestra pareja sobre nuestros deseos, nuestras fantasías, nuestros miedos, es fundamental para construir una relación sexual sana y satisfactoria. Y también es importante hablar con nosotros mismos, explorar nuestro propio cuerpo, descubrir qué nos da placer y qué no. Conocer nuestra propia libido es un viaje de autodescubrimiento muy hermoso. Y sobre eso creo que también es importante hablar de lo que puede afectar a la libido. Ya hablamos del estrés, pero también la mala alimentación, el sedentarismo, el alcohol y las drogas pueden afectar negativamente a nuestro deseo. También algunas condiciones médicas y ciertos medicamentos pueden disminuir la libido. Así que si sientes que tu libido está baja y no sabes por qué, es importante consultar con un médico para descartar cualquier problema de salud. Y por último quiero recalcar que la libido no es solo sexo. La libido es conexión, es intimidad, es placer. Es esa chispa que nos hace sentir vivos. Así que no tengas miedo de explorar tu propio deseo, de disfrutar de tu sensualidad, de conectar con tu cuerpo. La vida es demasiado corta como para no disfrutar de la maravillosa energía de la libido. Y ahora, si me permites, me gustaría compartir algunas estrategias que podemos utilizar para potenciar nuestra libido, para que esa energía fluya con más fuerza. Y sobre eso creo que es crucial empezar por la autoconciencia. ¿Qué cosas te dan placer? ¿Qué te excita? ¿Qué te relaja? Tómate un tiempo para explorar tu cuerpo, tus fantasías, tus deseos. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo tu propia verdad. Y una vez que sepas que te gusta, puedes empezar a incorporar esas cosas a tu vida. Y también es muy importante cuidar tu cuerpo. Haz ejercicio regularmente, come de forma saludable, duerme lo suficiente. Un cuerpo sano es un cuerpo que está más receptivo al placer. Y también dedica tiempo a relajarte, a meditar, a hacer yoga, a cualquier actividad que te ayude a reducir el estrés. El estrés es el enemigo número 1 de la libido, así que es fundamental aprender a gestionarlo. Y no te olvides de la importancia de la comunicación. Habla con tu pareja sobre tus deseos, tus fantasías, tus miedos. La comunicación es clave para construir una relación sexual sana y satisfactoria. Y si no tienes pareja, no te preocupes. Habla contigo mismo, explora tu cuerpo, disfruta de tu propia compañía. La masturbación es una forma maravillosa de conectar con tu sensualidad y de descubrir que te da placer. Y creo que una de las cosas que más nos bloquea en cuanto al tema del placer es la culpa, la vergüenza. Es importante que dejes de sentirte culpable por disfrutar del sexo, por desear, por explorar tu cuerpo. El placer es un derecho, no un pecado. Así que libérate de esas cadenas y permítete disfrutar plenamente de tu sensualidad. Y hablando de liberarse, también quiero decir que es fundamental que aprendamos a no compararnos con otras personas. La libido es algo muy personal, y cada uno la experimenta a su manera. No hay una forma correcta o incorrecta de sentir deseo. Así que en lugar de compararte con los demás, concéntrate en conocerte a ti mismo, en escuchar a tu cuerpo y en vivir tu propia verdad. Y también quiero hacer hincapié en que es importante que busquemos ayuda profesional si sentimos que nuestra libido está afectando nuestra calidad de vida. No hay nada de malo en pedir ayuda, al contrario, es un acto de valentía y de amor propio. Así que si sientes que no puedes solo, no dudes en buscar a un terapeuta sexual o a un psicólogo que te pueda ayudar. Y por último y lo más importante, recuerda que la libido es una energía maravillosa que nos impulsa a vivir la vida con pasión.
Así que no tengas miedo de explorar tu propio deseo, de disfrutar de tu sensualidad, de conectar con tu cuerpo. La vida es demasiado corta como para no disfrutar plenamente de la maravillosa energía de la libido. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que esta conversación les haya sido de mucha utilidad y que les anime a explorar su propia libido sin miedos ni culpas. Gracias. Wow, Francesca, qué increíble explicación. Me has dejado sin palabras. Creo que has abordado el tema de una manera muy clara y concisa, y lo más importante, has quitado muchos tabúes y miedos que existen en torno a la libido. Me encanta esa idea de que es una energía que nos impulsa a la conexión, al placer y a la propia satisfacción. Y también me parece fundamental ese mensaje de que cada persona vive su libido de forma única y personal. Y ahora, después de esta conversación tan enriquecedora, me gustaría resumir algunos de los puntos clave que hemos tratado. La libido es mucho más que simple deseo sexual. Es una fuerza vital que nos impulsa hacia el placer, la conexión con otros y la propia satisfacción. No hay una forma correcta de sentir la libido. Cada persona la experimenta de forma única y personal. Es importante conocer nuestro cuerpo y explorar qué nos da placer, qué nos excita y qué nos relaja. La comunicación es clave para construir una relación sexual sana y satisfactoria. No te compares con otras personas. Cada uno vive su libido a su manera. La libido puede verse afectada por el estrés, la alimentación, el sedentarismo, el alcohol, las drogas, algunas condiciones médicas y ciertos medicamentos. Es importante buscar ayuda profesional si sientes que tu libido está afectando tu calidad de vida. Y por último, pero no menos importante, disfruta plenamente de tu sensualidad y de la maravillosa energía de la libido. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encantaría saber qué piensan sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la charla de Francesca? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay algo que les gustaría agregar? Los leemos con mucha atención. Recuerden que este es un espacio abierto al diálogo, a la reflexión y a la exploración de temas que nos importan. Así que no se queden con dudas ni con miedos, compartan sus inquietudes y hagamos de este espacio un lugar de aprendizaje y crecimiento mutuo. Y por último, quiero darles las gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Sin ustedes este canal no sería posible. Así que gracias de corazón. Y ahora sí, te despido hasta el próximo vídeo. No olviden vivir la vida con pasión, con curiosidad y con mucho placer. Hasta la próxima.